Los candelabros del Four Seasons Beverly Hills brillaban como estrellas embotelladas. Los vasos de cristal chirriaban en suaves choques, la risa flotaba en el aire aterciopelado perfumado de vino y riqueza. Cada detalle susurraba perfección, esa que el dinero ensaya 1000 veces. Entre el remolino de vestidos de seda y trajes a medida se movía Naomi Bennett, una presencia tranquila vestida de blanco y negro. Sus pasos eran ligeros, precisos, sus ojos firmes, entrenados para verlo todo, para no perturbar nada. En una habitación llena de personas dueñas del mundo, ella se comportaba como si todavía perteneciera a alguien. En la mesa principal se sentaba Carter Drake, el multimillonario director ejecutivo de Drake Nova Technologies. Era un hombre acostumbrado al control de los mercados, de las reuniones y del aire mismo. A su lado, inversores y ejecutivos intercambiaban sonrisas por valor de millones. Frente a él, el legendario Elliot Stone, 72 años, silencioso como una tormenta que se avecina en alta mar, observaba el mundo con la paciencia de un hombre que había visto imperios surgir y caer en función de una única elección. Se suponía que sería una noche de triunfo. Un acuerdo de $200 millones, la fusión de la que todo el mundo hablaba en voz baja, esperaba ser sellado con un apretón de manos y un brindis. Todas las lentes de la sala estaban orientadas hacia el poder. Naomi se acercó a la mesa con una sonrisa tranquila y una botella de Burdeos en equilibrio entre sus dedos. Se movía como si la gravedad respetara su disciplina. Un suave tintineo, vino llenando la copa de cristal, rico y rojo, captando la luz de la lámpara como fuego líquido. Luego, un desliz, una sola gota que se escapa y aterriza en el puño de Carter Drake. Diminuto. Inofensivo. Pero en ese instante, se convirtió en la grieta que reveló todo lo que había debajo del esmalte. La mandíbula de Carter se puso rígida. Miró la gota y luego a Naomi. Y entonces, como una mecha que se encuentra con la llama, su voz explotó. «No me toques, estúpida negra». La frase resonó en el aire como un disparo en una catedral. Cada risa murió a mitad del aliento. Fork se detuvo en el aire. La banda de jazz vaciló y una nota quedó inacabada. Por un momento, incluso los candelabros parecieron atenuarse. El sonido viajó por el pasillo, cruel, inconfundible, irreversible. No fue solo un insulto. Era una declaración, de cómo la veía, de lo que creía que el poder le daba derecho a decir. Naomi no se movió. Ni un parpadeo, ni un temblor. Su respiración se hizo más lenta, mesurada, deliberada, como si alguien aprendiera a respirar dentro del fuego. En su silencio vivieron siglos de cada insulto tragado por aquellos a quienes se les dijo que sirvieran y sonrieran. Ella simplemente asintió una vez, y en ese pequeño movimiento quedó contenida la silenciosa fuerza de 1000 tormentas. A su alrededor, la sala se volvió testigo. Los teléfonos se inclinaban discretamente, las pantallas brillaban, grababan. Un joven vicepresidente se removió en su asiento, sin saber si reír o desaparecer. El aire mismo se volvió pesado, denso por una vergüenza que nadie se atrevía a nombrar. Carter se ajustó el gemelo con precisión quirúrgica, como si borrar la mancha pudiera borrar el momento. Soltó una risa breve y desdeñosa, con la esperanza de reiniciar la noche. Pero el poder ya había cambiado de manos. Ya no le pertenecía a él, pertenecía a cada lente silenciosa y a cada respiración contenida en esa habitación. Al otro lado de la mesa, Elliot Stone dejó el tenedor. Sin palabras, sin ira visible. Justo el tipo de silencio que conlleva más juicio que el que jamás podrían generar los gritos. Miró una vez a Naomi, no con lástima, ni conmoción, solo comprensión, y luego otra vez a Carter, quien todavía no se daba cuenta de que su imperio acababa de resquebrajarse. Noemí continuó su trabajo, echando agua, recogiendo platos, alisando la ropa blanca, como si no acabara de ser herida delante de 100 testigos. Pero detrás de su calma, algo cambió. Ella no estaba retrocediendo. Ella estaba subiendo. Las cámaras lo captaron, la quietud en sus manos, la negativa a romperse. El momento en que la dignidad era más alta que el dinero. Y en algún momento entre ese aliento y el siguiente, todos en ese salón entendieron una verdad que nunca olvidarían. No fue el vino derramado lo que arruinó la noche. Fue la sentencia. Una sola frase descuidada que le costó a un hombre su corona y encendió la mecha de una historia que ardería en todo el mundo. Porque a veces, una sola frase te puede costar todo. El momento posterior al insulto quedó suspendido en el aire como humo. Cada segundo que siguió se prolongó, lento y agudo, como suena el silencio después del trueno.
100 ojos intentaron no mirar, pero no pudieron apartar la mirada. Naomi se quedó quieta, con una toalla en una mano y un vaso en la otra. Su respiración es superficial pero constante. El insulto todavía resonaba dentro de su pecho, pesado como el plomo, pero se negaba a permitir que alterara su postura. Si la hubieran entrenado para servir al poder, esta noche le enseñaría algo más, compostura. Ella no lloró. Ella no se inmutó. No se defendió ante el hombre que ya había decidido que no valía la pena defenderla. En lugar de eso, asintió levemente, como cuando te acaban de golpear, pero decides quedarte de pie. Y luego continuó con su trabajo. Colocó los vasos rellenados delante de cada invitado, precisos como un latido del corazón. Su movimiento no es mecánico, pero su silencio, adrede. Porque el silencio, en manos de los dignos, se convierte en espejo. Y esta noche, Naomi levantó ese espejo para cada alma en esa habitación resplandeciente. Elliot Stone observó. El hombre conocido como la tormenta silenciosa había construido imperios a partir de la observación. Leía a las personas de la misma manera que otros leen los contratos. Para él, un gesto revelaba más verdad que un discurso. Y lo que vio en la gracia tranquila de Naomi fue poder tácito, del tipo que no grita para ser escuchado. Carter Drake, mientras tanto, intentó fingir que no había pasado nada. Hizo girar su vino, riéndose demasiado fuerte, inclinándose hacia Elliot como si obligara a la normalidad a regresar a la habitación. Hizo un chiste sobre la concentración y el control. Los ganadores no se distraen, dijo. Pero su voz tembló ante la palabra control. No se dio cuenta de que el control ya había pasado de él a ella. Desde su voz elevada hasta su silencio constante. Naomi se movió detrás de él, llenando vasos en cuidadoso orden. Los mayores primero, los asistentes antes que los jefes, los inversores antes que los anfitriones y Carter al final. La jerarquía del servicio, una rebelión silenciosa en movimiento. Cuando su mano volvió a alcanzar su mesa, Carter murmuró en voz baja, demasiado bajo para que la mayoría lo oyera, pero lo suficientemente agudo como para cortar. Ya veo, todavía estoy aprendiendo cuál es tu lugar. Los ojos de Naomi se alzaron. Calma. Intacto. Sí, señor. Lo entiendo, dijo en voz baja. Y ella liberó su muñeca de su agarre cuando él intentó sostenerla. Sin lucha, solo precisión, un rechazo sin violencia. Era como observar una tormenta redirigida por la habilidad, no por la fuerza. Algunos invitados tragaron saliva. Otros dejaron sus tenedores. Incluso aquellos que no entendieron la historia completa pudieron sentir que la atmósfera se resquebrajaba, el silencioso horror de presenciar la prueba de la dignidad. El tenedor de Elliot Stone volvió a tocar su plato, deliberadamente. La segunda vez esa noche. Una señal. Su asistente se dio cuenta y salió silenciosamente por una puerta lateral, con el teléfono en la mano. Nadie más lo vio, pero ese único y sutil movimiento alteraría el destino de millones. Carter siguió hablando de proyecciones y Roy, pero sus palabras habían perdido gravedad. Cada frase se fue flotando, más ligera que el aire, libre de respeto. Al otro lado del pasillo, las pantallas brillaban, alguien ya había enviado el primer mensaje. El director ejecutivo humilla a una camarera en una cena de $200 millones. Se estaba extendiendo. La marea digital había comenzado. Noemí aún no lo sabía. Lo único que sabía era que su trabajo no había terminado. Y así continuó, manos firmes, pasos suaves, ojos bajos pero espíritu alto. Se inclinó para recoger un lápiz de color que una niña había dejado caer en la mesa de al lado, un pequeño acto de bondad que la mayoría pasó desapercibido, pero Elliot lo vio. Siempre veía los detalles más pequeños, porque a menudo decían las verdades más grandes. Y esta noche vio a más que un empleado. Vio un liderazgo envuelto en humildad. Carter, por otro lado, solo veía a un sirviente al que podía controlar. Cuando Naomi se giró para irse, él volvió a susurrar, esta vez lo suficientemente alto como para que la mesa lo escuchara. Cuando los hombres adultos hablan, te quedas quieto. Ese fue el momento en que la habitación dejó de fingir. Una oleada de malestar pasó como una ola invisible. La gente cambió. Una mujer al otro lado susurró, ya basta. Pero Carter no la escuchó. Estaba demasiado ocupado demostrando que aún podía dominar el momento. Elliot se inclinó ligeramente hacia adelante y apoyó ambas manos sobre la mesa. Sin emoción. Solo paciencia, de esa que viene antes de un veredicto. Volvió la cabeza hacia su ayudante, que acababa de volver a entrar y asintió una vez.
La señal había sido enviada. Naomi terminó el último vertido y dio un paso atrás, doblando la toalla sobre su brazo. Ella no era una víctima, no esta noche. Ella era la línea entre el poder y la integridad, trazada por su propia mano. En ese silencioso tramo de aire, ella se convirtió en más de lo que decía su etiqueta con su nombre. Ella se convirtió en la medida de todos los demás en ese salón. La banda intentó reanudar, con los dedos temblando sobre las cuerdas. La risa volvió, pero sonó diferente, hueca, nerviosa. Porque una vez que la dignidad ha hablado, incluso sin palabras, el ruido de la arrogancia nunca podrá volver a llenar la habitación. Carter se enderezó, sintiendo el cambio pero incapaz de nombrarlo. Se ajustó la corbata, los gemelos, el orgullo, toda la armadura que le quedaba. No sabía que la verdadera historia de esa noche ya había cambiado de autor. Elliot levantó su servilleta, la dobló una vez y la colocó sobre la mesa. Un acto sencillo, pero para quienes lo conocieron significó una cosa: decisión. Se avecinaba una tormenta, no de truenos, sino de consecuencias. Naomi se alejó de la mesa, con el rostro tranquilo, la espalda recta, el corazón palpitando pero el alma intacta. Cada paso que dio fue una declaración. No se puede humillar a lo inquebrantable. Y detrás de ella, el hombre que alguna vez creyó que era dueño de la habitación finalmente se dio cuenta, simplemente la había perdido. Porque el poder puede hablar alto. ¿Pero dignidad? La dignidad habla al final. Cada alma tranquila lleva consigo una tormenta que una vez casi la ahoga. La tormenta de Naomi Bennett comenzó mucho antes de que los candelabros de Beverly Hills reflejaran su rostro. Tenía 8 años cuando el mundo empezó. Le enseñé cómo suena la ausencia. Un accidente automovilístico, una llamada telefónica y luego un silencio que no terminó. Su madre se fue y su padre ya había desaparecido mucho antes, en cuerpo y espíritu. Siguieron hogares de acogida como refugios temporales en una ciudad de extraños. Cada nueva casa prometía seguridad, pero ninguna ofrecía pertenencia. Y, sin embargo, incluso cuando era niña, Naomi aprendió algo vital: que la supervivencia no se trata de ruido o ira. Se trata de respirar lo suficientemente tranquilo como para escuchar los latidos de tu propio corazón cuando el mundo deja de escucharte. Cuando cumplió 11 años, Naomi se había convertido en el tipo de niña que hacía su cama 2 veces, una para mantenerse ocupada y otra para mantenerse estable. No hablaba mucho, pero cuando corría, volaba. La pista se convirtió en su primera forma de libertad. Sus piernas se convirtieron en el lenguaje que su voz no podía encontrar. Entre los vítores de la multitud distante, encontró algo que sonaba casi a amor. Y luego, Elliot Stone. La conoció durante una visita benéfica. Era mayor, con las sienes grises, de voz suave pero autoritario, un hombre cuyas palabras llevaban el peso de la compasión y las consecuencias. Su esposa, Margaret Stone, tenía una sonrisa que parecía la luz del sol después de demasiados inviernos. Cuando conocieron a Naomi por primera vez en un pequeño centro comunitario, Margaret se inclinó, la miró a los ojos y le dijo: «No es necesario hacer ruido para ser visto». Fue la primera vez que Naomi creyó que podría ser verdad. Las semanas se convirtieron en visitas. Las visitas se convirtieron en fines de semana. Y una noche, Elliot le entregó una taza de chocolate caliente que sabía a paz y le dijo simplemente: «¿Te gustaría volver a casa? No es un hogar, un hogar». Esa noche, por primera vez en su vida, Noemí durmió sin dejar los zapatos al lado de la cama. Tenía 12 años cuando Elliot y Margaret la adoptaron oficialmente. Los periódicos la llamaban Naomi Bennett Stone, pero Elliot le dijo en voz baja: «Mantén tu nombre. Es tu historia, no tu vergüenza». Así que lo mantuvo Bennett como el nombre de su pasado, el ancla de todo lo que se negaba a olvidar. Durante 5 años, la casa en la colina se llenó de risas, música de piano y la tranquila comodidad de cenas compartidas. A Margaret le encantaba tararear mientras cocinaba. Elliot leía informes financieros en la misma habitación solo para estar cerca de ella. Naomi se sentaba en la encimera de la cocina, fingiendo hacer los deberes, pero sobre todo observando el tipo de amor que nunca había imaginado que pudiera existir. Pero la tormenta no había terminado de ponerla a prueba. El cáncer llegó como un ladrón que no se molestó en llamar. Cuando a Margaret el cabello empezó a caerle, Naomi ya había aprendido a sostener el cuenco y el silencio. Tenía 17 años cuando Margaret falleció, dejando la casa llena de ecos y a Elliot medio destrozado. El dolor hizo que los muros parecieran más grandes. Las habitaciones más frías.
Pero también acercó a Naomi a su hermano pequeño, Eli Bennett, la última colocación de crianza de Margaret antes de su muerte, un niño de 10 años con parálisis cerebral y ojos como el amanecer después de la lluvia. Los médicos habían dicho que Eli nunca podría valerse por sí solo. Noemí se negó a aceptar el nunca. Aprendió cada estiramiento, cada aparato ortopédico, cada programa de terapia. Pegó gráficos en el frigorífico y calendarios en las paredes. Leyó cada página de cada nota médica hasta que las palabras se volvieron borrosas. Y todas las noches, antes de apagar la luz, le susurraba a Eli: «Somos una familia. Eso significa que nos levantamos juntos». Elliot observó en silencio, orgulloso pero apesadumbrado. Vio en Noemí no solo resiliencia, sino también llamado. Le ofreció un puesto en Stone Holdings, su empresa, algo seguro, estable y respetable. Pero Naomi negó con la cabeza. «No quiero consuelo. Quiero claridad», dijo. «Quiero ver cómo se comporta el poder cuando olvida que lo están vigilando». Elliot sonrió levemente, reconociendo en sus palabras el tipo de coraje que la mayoría de los ejecutivos pierden entre la ambición y el compromiso. Él no la detuvo. Él simplemente dijo: «Entonces aprende. Pero recuerda, la observación también es una forma de liderazgo». Entonces Naomi ingresó al mundo de la hospitalidad, no como una carrera, sino como un salón de clases. Se convirtió en camarera en restaurantes y hoteles de lujo, donde cada mesa era un estudio de jerarquía, cada sonrisa un disfraz y cada pedido una lección sobre la naturaleza humana. La invisibilidad se convirtió en su armadura. Cuando la gente no te ve, revelan quiénes son en realidad. Vio la educada crueldad de los poderosos, la forma en que algunos trataban la bondad como moneda de cambio y otros como una molestia. Vio acuerdos hechos en susurros, traiciones selladas en apretones de manos y verdades enterradas bajo la risa. Y en esos rincones tranquilos, Naomi aprendió a ver el carácter, no en los discursos, sino en la forma en que alguien trata a los invisibles. Durante el día servía mesas. Por la noche, se convertía en una estratega de la empatía, trazando patrones de comportamiento en cuadernos que solo ella leía. Estudió el tono, la sincronización y el lenguaje corporal, no para chismear, sino para comprender. Para ella, entender el poder no se trataba de tomarlo. Se trataba de evitar que destruyera a las personas equivocadas. Mientras tanto, su vida fuera de esos salones de banquetes era un mosaico de cansancio y devoción. 2 trabajos. Un pequeño apartamento. Citas de terapia para Eli. Avisos de alquiler pegados demasiado pronto en la puerta. Y, sin embargo, todas las noches le sonreía a su hermano mientras él intentaba mantenerse de pie sobre sus piernas temblorosas, susurrando: «Otra vez, Eli. Solo una vez más. Contamos hasta 4 y nos levantamos». Ese simple ritual se convirtió en su ancla, contar hasta 4 y luego levantarse. Él se reiría cuando cayera y ella se reiría con él, porque la risa significaba que la esperanza todavía estaba viva. Pasaron los años y la noticia de su disciplina se extendió silenciosamente por los pasillos del hotel. Ella era la camarera que nunca olvidaba una cara, nunca dejaba caer un vaso, nunca perdía la calma. Era invisible, pero respetada. Inadvertido, pero indispensable. Y en su invisibilidad, se volvió peligrosa. Porque la gente que no es vista lo oye todo. Entonces, cuando el destino la llevó a servir en el Four Seasons Beverly Hills, bajo el brillo de la riqueza y la ilusión de la perfección, ella no vino como una sirvienta. Ella vino como observadora de la humanidad. Ella vino a estudiar lo que sucede cuando el poder cree que es indiscutible. Y esa noche, cuando se resbaló una copa de Burdeos y la arrogancia de un hombre chocó con su propio reflejo. Los años de resistencia, pérdida y amor de Naomi ya la habían preparado para ese momento exacto. Porque las tormentas no asustan a quienes han vivido dentro de una. Y el silencio no quebranta a una mujer que aprendió a reconstruir su mundo a partir de él. La cena que comenzó como una celebración del poder se había convertido en un escenario de consecuencias. El aire dentro del salón de baile ya no brillaba, era eléctrico. Cada lente de la cámara, cada susurro, cada mirada nerviosa apuntaba en una dirección, hacia el hombre que había creído que era dueño de la habitación. Carter Drake volvió a arreglarse la corbata, confundiendo el silencio con el perdón. Se inclinó hacia Elliot Stone, forzando una sonrisa, intentando restablecer el guión. Ahora, como decía, Elliot, las sinergias posteriores a la fusión. Pero Elliot no estaba escuchando. Había pasado toda su vida observando cómo los mercados subían y bajaban,
como los hombres se jactaban y se desmoronaban. Había visto la arrogancia disfrazada de liderazgo demasiadas veces como para volver a confundirla. Sus dedos tamborilearon una vez contra la mesa, el mismo ritmo deliberado que usaba al cerrar un trato o finalizar uno. Carter notó el gesto y se rió nerviosamente. Elliot, vamos, no nos pongamos dramáticos. ¿Fue un malentendido? Los ojos de Elliot se alzaron, tranquilos pero fríos. El tipo de calma que viene antes del trueno. Habló en voz baja, pero su voz parecía llegar a todos los rincones del salón. Antes de seguir hablando de números, hay algo más importante que debemos abordar. Carter parpadeó, desprevenido. ¿Más importante que $200 millones? Elliot se levantó lentamente. El movimiento en sí era imponente, como si un mazo invisible hubiera golpeado madera. Las conversaciones se detuvieron. Los vasos se detuvieron en el aire. La banda se quedó en silencio una vez más. Todos los ojos se volvieron hacia él. Y luego habló. Antes de hablar de asociaciones, quiero presentarles a alguien muy importante para mí. Una pausa. Cada cabeza ladeada, curiosa. Elliot se giró ligeramente y sus ojos encontraron a Naomi al otro lado de la habitación. Se quedó quieta, con las manos cruzadas, el delantal almidonado y los latidos de su corazón constantes, aunque el mundo parecía dar vueltas. Esta es Naomi Bennett, dijo Elliot. Ella no es solo parte del personal que está aquí esta noche, ella es mi hija. El sonido que siguió no fue ruido, fue incredulidad convertida en aliento. Los jadeos recorrieron las mesas como una onda expansiva. Las sillas crujieron, los vasos temblaron, algunas cámaras hicieron zoom instintivamente. Naomi dio un paso adelante, sin prisas, con la cabeza en alto, y cada paso cortaba el denso aire del juicio. Se detuvo junto a Elliot, no detrás de él. No como camarera. No como sirviente. Pero como una mujer ahora revelada en toda su verdad. El rostro de Carter perdió el color. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo, como un hombre que de repente se ahoga en sus propias palabras. Él tartamudeó. Elliot, yo, no me di cuenta. No, interrumpió Elliot suavemente. No lo hiciste. Y ese es exactamente el problema. Se volvió hacia los invitados, inversionistas, ejecutivos, políticos, los observadores del mundo que acababan de presenciar cómo se ve el poder cuando olvida su humanidad. Esta noche todos vieron algo que el dinero no puede pulir. Viste cómo una persona en el poder trata a alguien que cree que está por debajo de ellos. Y ahora verán cómo se ve la rendición de cuentas. Carter extendió la mano, desesperado. Elliot, por favor, no conviertas esto en una escena. La escena, respondió Elliot, ya estaba hecha cuando abriste la boca. La habitación volvió a quedar en silencio. Noemí no habló. Ella no necesitaba hacerlo. Su presencia fue suficiente, el recordatorio vivo de que la dignidad no necesita un micrófono para ser escuchada. El asistente de Elliot regresó, teléfono en mano, susurrándole algo al oído. Ya se estaba difundiendo un titular en Internet. Stone Holdings suspende un acuerdo de $200 millones después de un incidente público. La multitud sabía lo que estaba pasando, el cambio fue sísmico. Ya no se trataba de un acuerdo comercial. Se trataba de que la ética se convirtiera en economía. Elliot miró a Carter por última vez. He pasado toda mi vida construyendo empresas. Yo he ganado millones, perdido millones y reconstruido más de los que puedo contar. Pero nunca he visto un balance lo suficientemente grande como para justificar una falta de respeto. Puso ambas manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Stone Holdings se retira del acuerdo. Un grito ahogado colectivo. La frase cayó como una piedra en el agua, en silencio, luego repercutió en todos los corazones y teléfonos de la habitación. $200 millones, se fueron en un suspiro. Carter se quedó helado, un hombre que observaba cómo su imperio se derretía en tiempo real. Elliot, esto es una locura. No, dijo Elliot con calma. Esto es claridad. Al otro lado del salón de baile, Naomi permanecía inmóvil, el centro silencioso de un terremoto moral. La misma mujer que Carter había humillado ahora estaba junto al hombre que acababa de borrar $200 millones de su dignidad. Los teléfonos se iluminaron como constelaciones. Tweets, publicaciones, susurros, se difunden más rápido de lo que la banda de jazz podría siquiera pensar en volver a tocar. Las pantallas captaron la imagen, Naomi parada junto a Elliot Stone,
la copa de vino tinto de Carter intacta, la leve mancha en el mantel brillando bajo la luz de las velas como una marca que la historia recordaría. Naomi inclinó levemente la cabeza y le susurró a Elliot. No era necesario. Él sonrió levemente, sus ojos brillaban de orgullo y tristeza. Sí, lo hice. Porque si no lo hago, entonces gana el poder. Y he visto lo que sucede cuando gana el poder. Carter se desplomó en su silla, mirando la mancha roja que se extendía por la ropa blanca, una metáfora perfecta de la noche. Una sola gota descuidada que reveló toda una vida de arrogancia. A medida que los invitados comenzaron a levantarse, en silencio, con torpeza, uno por uno, se dirigieron hacia Naomi. Algunos asintieron levemente, otros simplemente la miraron de manera diferente, no como trasfondo, sino como la historia. El último sonido en la habitación antes de que el silencio lo reclamara fue el suave clic de una cámara, capturando el momento en que una fortuna desapareció y la integridad tomó su lugar. Esa foto viajaría por todo el mundo en cuestión de horas. Y el título diría: Dignidad sobre acuerdos. La noche terminó en silencio, pero al amanecer el mundo estaba rugiendo. Los titulares florecieron como fuego en las pantallas. Acuerdo de $200 millones destruido en una sola frase. Dignidad sobre acuerdos. El director ejecutivo que olvidó que lo estaban vigilando. En cuestión de horas, Drakenova Technologies pasó de ser un símbolo de innovación a la definición de desgracia. Los inversores no esperaron una aclaración, simplemente retiraron su dinero. El gráfico de acciones se puso rojo. Los correos electrónicos inundaron la bandeja de entrada de relaciones públicas más rápido de lo que se podían escribir las respuestas. Y en algún lugar de la oficina de un ático, Carter Drake estaba sentado mirando 20 mensajes no leídos de su propio tablero. El vídeo, de 2 minutos y 31 segundos de verdad sin filtrar, ya había alcanzado los 12 millones de visitas. No se necesitan comentarios. Solo el sonido de su propia voz diciendo: no me toques, estúpida negra. Y luego la expresión del rostro de Naomi Bennett, la calma que avergonzó a un reino. El equipo de relaciones públicas lo intentó todo. Borrador A, lamentamos el malentendido. Borrador B, pedimos disculpas por cualquier ofensa ocasionada. Borrador C, asumimos toda la responsabilidad. Ninguno de ellos funcionó, porque no se puede editar la moralidad después de que se ha vuelto viral. Al mediodía, Almohadilla Dignity Overdeals había llegado a 40 países. En cafés, oficinas, aulas, la gente miraba y susurraba. No se trata de finanzas, sino de humanidad. El clip se convirtió en más que un escándalo, se convirtió en un espejo. Cada empresa, cada jefe, cada empleado que alguna vez se sintió invisible vio un reflejo en esa habitación. En las salas de juntas de toda la ciudad se estaban reescribiendo declaraciones. Tolerancia cero. Cultura inclusiva. Las mismas frases que alguna vez habían sido lemas de relaciones públicas ahora eran planes de supervivencia. Dentro de la sede de Drakenova, el pánico era metódico, como una orquesta afinando para el desastre. Los ejecutivos se reunían detrás de paredes de cristal, con los ojos hundidos y las voces en silencio. Un asesor de crisis habló con viñetas. Necesitamos rendición de cuentas. Inmediato. Suspender al director ejecutivo antes de que abran los mercados mañana. Carter golpeó la mesa. ¿Crees que tirarme debajo del autobús soluciona esto? La respuesta del presidente fue fría, casi misericordiosa. Carter, esto no se trata de arreglar. Se trata de detener el sangrado. A las 11:47, la votación fue unánime. Carter Drake suspendido indefinidamente, pendiente de revisión. Insignias de seguridad desactivadas. Acceso al correo electrónico revocado. El hombre que una vez controló un imperio de $1.000 millones no podía abrir la puerta de su propia oficina. Salió por el mismo vestíbulo donde los empleados solían saludarlo con sonrisas nerviosas. Esta vez nadie levantó la vista. Power tenía una cara nueva, y no era la suya. Mientras tanto, Naomi Bennett estaba a kilómetros de distancia, abriendo la puerta de un pequeño apartamento que olía levemente a lavanda y café nocturno. Adentro, su hermano Eli esperaba en el sofá, con una manta alrededor de las piernas y el control remoto del televisor en la mano. Cuando ella entró, él sonrió. «Estabas en las noticias», dijo en voz baja. «Todo el mundo habla de ti». Naomi sonrió y dejó las llaves. «No se trata de mí, Eli. Sobre lo que importa».
Él asintió y luego formuló la pregunta que siempre hacen los niños cuando se sacude a los adultos. ¿Estás bien? ¿Y? Ella se sentó a su lado, acercándolo. Estoy bien, dijo. Porque no perdí nada que valiera la pena conservar. Elí se rió. Siempre dices eso cuando sucede algo grande. Naomi le echó el pelo hacia atrás. Porque siempre es cierto. Afuera, el mundo era una tormenta, notificaciones, entrevistas, indignación. Dentro de su pequeño apartamento reinaba el silencio. De esos que solo el amor y el cansancio pueden construir juntos. El teléfono de Naomi volvió a sonar, cientos de mensajes, miles de menciones. Los periodistas querían citas. Los activistas querían su voz. Brands quería su historia. Puso el teléfono boca abajo. Había aprendido hace mucho tiempo, el silencio puede hablar más que los aplausos. En cambio, ayudó a Ellie durante sus estiramientos nocturnos. Contó hasta 4 con él, 1, 2, 3, 4, y sonrió mientras mantenía el equilibrio durante un segundo más. Ese único segundo de estar de pie valió más que todo el caos del mundo. En Drakenova, ese mismo segundo se sintió eterno. Dentro de la sala de guerra corporativa brillaban 7 pantallas. Uno mostraba hashtags de tendencia. Uno siguió la caída de los precios de las acciones. Otros comentarios en vivo desplazados. Ella ni siquiera se inmutó. El respeto es la verdadera moneda. La dignidad no debería tener un precio. La Junta ya había reemplazado a Carter con un director ejecutivo interino, alguien conocido por el control de daños, no por la innovación. Pero el control de daños no funciona cuando el daño es moral. Cada entrevista, cada titular volvía al mismo nombre, Naomi Bennett. Algunos la llamaron símbolo. Otros la llamaron una revolución en tacones y gracia tranquila. Pero Naomi tampoco se veía así. Se veía a sí misma como una hermana que tenía que seguir adelante, cuentas que pagar, un hermano al que cuidar y, ahora, un mundo que la observaba accidentalmente. Por la mañana, las protestas habían comenzado frente a la torre de cristal de Drakenova. Los empleados sostenían carteles que decían, el respeto en el trabajo no es opcional. Y prendida en 100 solapas había una pequeña cinta blanca con las palabras almohadilla Dignity Overdeals. En Stone Holdings, Elliot observó las imágenes en silencio, mientras el té se enfriaba a su lado. Cuando su asistente le preguntó si se sentía justificado, sacudió la cabeza. No, dijo. La justicia no se siente bien. Simplemente se siente necesario. Sabía que los titulares se desvanecerían, los hashtags se enfriarían, pero ese momento en el salón de baile, había abierto algo que nunca volvería a cerrarse por completo. Esa noche, Naomi arropó a Ellie en la cama. Bostezó medio dormido y murmuró. ¿Fue aterrador? Hizo una pausa antes de responder. Sí, susurró. Pero estar callado cuando deberías hablar da más miedo. La luz de la luna iluminaba su rostro, la misma compostura tranquila que había mostrado en ese salón de baile, ahora más suave, más humana. Su teléfono volvió a vibrar, un último mensaje antes de dormir. Un extraño en internet había escrito. No gritaste. No peleaste. Simplemente te quedaste ahí. Y de alguna manera, lo cambiaste todo. Naomi sonrió levemente y luego apagó la luz. Afuera, el mundo todavía bullía de indignación y análisis. Pero dentro de ese pequeño departamento, una verdad se posó como el amanecer sobre los corazones cansados. El dinero puede construir torres. Pero el respeto construye legados. Y a la luz silenciosa de una lamparita nocturna, Naomi Bennett finalmente cerró los ojos. No como una camarera que había sido insultada, sino como una mujer que le había recordado al mundo que incluso en el caos. La dignidad es invicta. ¿El mundo ya la había nombrado? La mujer que permaneció en silencio mientras el poder se desmoronaba. Pero Naomi Bennett nunca pidió un título. Ella no quería ser un símbolo ni un titular. Ella solo quería que el mundo aprendiera lo que su madre, su hermano y la vida misma le habían enseñado. Esa dignidad no es un eslogan. Es estructura. Y ahora Elliot Stone le estaba dando la oportunidad de construir esa estructura. La luz de la mañana se derramaba sobre el horizonte de Stone Holdings, reflejándose en las paredes de vidrio como si la ciudad misma la estuviera esperando. En el interior, la sala de conferencias del piso 32 estaba llena de tranquila expectación. Los ejecutivos con trajes impecables se removieron en sus sillas, sin saber qué decirle a la mujer que, sin levantar la voz,
había remodelado una conversación que el mundo estaba teniendo ahora. Elliot Stone entró primero, su presencia tan tranquila como siempre. Hizo un gesto hacia el asiento a su lado, ni al otro lado, ni detrás. Al lado. Naomi, dijo en voz baja, es el momento. Estaba sentada, con una libreta en la mano y un bolígrafo firme entre los dedos. Ella no estaba nerviosa. Ella estaba lista. No estás aquí como un gesto, comenzó Elliot. Están aquí porque esta empresa, y todas las empresas similares, necesita aprender a proteger aquello que el dinero no puede comprar. Deslizó una carpeta sobre la mesa. En él, grabadas con letras plateadas, había 4 palabras: Director de Humanidad Corporativa. Naomi lo miró fijamente durante un largo segundo, sintiendo el peso de lo que significaba. No fue solo un trabajo. Era una responsabilidad, hacer de la dignidad algo más que un titular, hacerla operativa. Ella asintió, con los ojos brillando con tranquila convicción. Si la dignidad fue quebrantada en público, dijo, entonces la reparación también debe ser pública. Esa tarde, Naomi se sentó en su nueva oficina, más pequeña que la de Elliot, más grande que cualquier otra que ella hubiera imaginado. La ventana daba a la ciudad. Los automóviles se movían como vetas de luz, las personas como datos que fluyen, todos parte de una vasta red viva, cada uno de los cuales merece respeto. Sobre su escritorio había una página en blanco. En la parte superior, escribió 3 palabras en letras mayúsculas. Escuche. Iluminar. Renovar. Luego comenzó a diseñar algo que el mundo empresarial nunca antes había visto. El índice de dignidad. Un sistema para medir lo que realmente importa. No solo ganancias o crecimiento, sino respeto. Realizaría un seguimiento de la retención de empleados, los tiempos de respuesta a las quejas, las puntuaciones de inclusión y la responsabilidad del liderazgo. Cada número, cada proporción, contaría la historia de cómo se trataba a los humanos. Sin filtros. Sin excusas. Cuando le presentó el prototipo a Elliot, él se reclinó, con los ojos suaves pero impresionados. Has convertido la empatía en arquitectura, dijo. Ahora veamos si la gente puede aprovecharlo. 2 semanas después, Stone Holdings anunció un discurso global en vivo, el primero de Naomi Bennett como directora de Humanidad Corporativa. El mensaje de invitación era simple. Ayer estuve en silencio. Hoy elijo hablar. Los empleados de todo el mundo nos sintonizaron, desde San Francisco hasta Singapur, desde Berlín hasta Austin. Los trabajadores de la fábrica pausaron sus turnos. Los ingenieros interrumpieron la transmisión entre revisiones de código. Los conserjes del turno de noche se apiñaban alrededor de pequeñas pantallas. Todos estaban mirando. En el estudio, Naomi estaba sola ante una cámara. Sin teleprompter. Sin guión. Solo verdad. Respiró hondo, el mismo ritmo que le enseñó a Ellie. Cuente hasta 4 y luego levántese. Y entonces ella empezó. Ayer, dijo en voz baja, me llamaron estúpida. No porque haya cometido un error, sino porque alguien creyó que su título lo hacía más humano que yo. Ayer me quedé en silencio, no por miedo, sino por falta de concentración. Porque el silencio, en ese momento, protegió lo que los gritos habrían destruido. Sus ojos se elevaron hacia la lente, firmes y cálidos. Pero hoy, elijo hablar. Las palabras resonaron en miles de pantallas. Ella continuó, con voz tranquila pero inquebrantable. Existe una diferencia entre poder y liderazgo. El poder puede exigir. El liderazgo debe ganar. El poder silencia. El liderazgo escucha. Y a partir de hoy, Stone Holdings elegirá el liderazgo. Un murmullo silencioso se extendió por las oficinas de observación de todo el mundo, ni un aplauso, todavía no. Solo quietud. Escuchando. Naomi describió los 6 compromisos del programa Dignidad. Autoridad para detener el trabajo. Cualquier empleado que sea testigo de una violación de la dignidad podría detener las operaciones sin temor a ser castigado. El índice de dignidad. Resultados públicos trimestrales sobre cultura, respeto y responsabilidad. Cláusulas de socio. Cualquier socio que viole la dignidad pierde su contrato hasta que se realice la reparación. Protección de denunciantes. Línea directa anónima las 24 horas, los 7 días de la semana, sin represalias. Escuchar, pagar, reparar. Los infractores deben enfrentar a quienes lastimaron, completar la capacitación y participar en una reparación mensurable. Certificación de liderazgo obligatoria, 40 horas de capacitación para todos los gerentes,
el fracaso resulta en bonificaciones retenidas. Luego hizo una pausa y miró directamente a la lente. Si diriges a las personas, eres responsable de cómo se sienten bajo tu autoridad. El respeto no es un gasto. Es la base de toda empresa sostenible del planeta. El chat al lado de la transmisión en vivo explotó. Finalmente alguien lo dijo. Ella está reescribiendo el liderazgo. Así es como se ve el cambio. Pero Naomi no sonrió. Este no fue un discurso de victoria. Fue una declaración de deber. Ella terminó con tranquila gravedad. Un acto de arrogancia le costó a este mundo $200 millones. Pero un acto de dignidad puede construir una cultura que ninguna crisis del mercado podrá borrar. A partir de hoy, contamos de manera diferente, no solo en ganancias, sino también en respeto. Luego, una pausa. Sin música. Sin créditos finales. Solo Naomi, respirando, tranquila, segura. Ayer estuve en silencio. Hoy hablo. Y mañana, escucho. En todos los continentes, el momento resonó. En Singapur, un gerente se detuvo en mitad de una reunión y se volvió para disculparse por haber interrumpido a alguien. En Los Ángeles, el personal de limpieza aplaudió suavemente después de su turno. En Berlín, los ingenieros imprimieron la frase "La dignidad es operativa" y la pegaron con cinta adhesiva en una pizarra. Y en algún lugar, en un apartamento oscuro, Carter Drake estaba sentado frente a su computadora portátil, repitiendo las palabras de Naomi una y otra vez. El mismo hombre que alguna vez vio el poder como control ahora lo vio como una confesión. Apretó las palmas de las manos y susurró en el silencio. Ella tiene razón. Cuando terminó la transmisión, Elliot se encontró con Naomi en el pasillo. Él no la felicitó. No era necesario. Él simplemente preguntó: ¿estás listo para lo que viene después? Naomi sonrió levemente. Ayer fue la tormenta. Hoy construimos el refugio. Y mientras se alejaba, todo el piso parecía un poco más alto. Porque por primera vez en mucho tiempo, el liderazgo no parecía un hombre detrás de una mesa. Parecía una mujer que había convertido el dolor en propósito, y el silencio en movimiento. Habían pasado las semanas desde la crisis. Pero para Carter Drake, el tiempo no había avanzado. Lo había rodeado. Todas las mañanas se despertaba con el mismo silencio. El mismo leve zumbido de una ciudad que ya no pronunciaba su nombre con respeto. Su imperio había desaparecido. Su calendario, alguna vez repleto de reuniones, entrevistas y almuerzos energéticos. Ahora era una cuadrícula blanca vacía. Sin llamadas. Sin inversores. Solo recordatorios de abogados y artículos que se negaban a desaparecer de los resultados de búsqueda. ¿Había tratado de escapar de él? Trató de decirse a sí mismo que el mundo había exagerado. Que la gente olvide, que los titulares sigan adelante. Pero todas las noches, el mismo clip se repetía en su mente. Su propia voz, llena de arrogancia. No me toques, estúpida negra. Era el eco que no moriría. ¿Y el silencio que siguió, el silencio de Naomi? Fue más ruidoso que toda su carrera. Una mañana, mientras estaba sentado en la mesa de su cocina rodeado de cartas sin abrir y correos electrónicos sin respuesta, sonó su teléfono. Un mensaje. Solo una frase. La redención comienza con la reparación. Elliot Stone. Adjunto había un enlace al nuevo programa Escuchar, Pagar, Reparar. Carter leyó cada palabra, 2 veces. No fue un truco de relaciones públicas. Era un marco, la empatía plasmada en acción. Se pidió a los participantes que confrontaran lo que habían hecho. Escuchen a aquellos a quienes habían dañado. Y cumplir condena, no en prisión. Pero con humildad. Carter se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego, en silencio, hizo clic en aplicar. La solicitud no preguntaba sobre el patrimonio neto ni el estatus. Hizo preguntas que rasparon el alma. Describe el daño que causaste. ¿Quién resultó herido y cómo lo sabes? ¿Qué parte de ti estás dispuesto a desmantelar? Carter había pasado su vida escribiendo para impresionar. Ahora, por primera vez, escribía para confesar. Cuando presionó someterse, sintió como exhalar una década de negación. Días después, llegó un correo electrónico. Aceptado. La orientación comienza el lunes. Firmado, Naomi Bennett. Se quedó mirando su nombre, sin estar seguro de si merecía siquiera ese reconocimiento. El primer día del programa de reparación no fue glamoroso. No había cámaras ni periodistas.
Solo un centro comunitario en el lado sur de la ciudad. Paredes revestidas de libros donados. Café preparado lo suficientemente fuerte como para saborear la realidad. Cuando Carter entró, todos los rostros se volvieron hacia él. Algunos lo reconocieron. A la mayoría no le importaba. Eran profesores, enfermeros, repartidores. Gente que había visto cosas mucho peores que la arrogancia. Al frente estaba Naomi. Compuesto. Calma. Ella lo miró, no a través de él. Señor Drake, dijo en voz baja. No estás aquí para ser perdonado. Estás aquí para aprender lo que cuesta el perdón. Él asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Comprendido. Naomi continuó dirigiéndose al grupo. Este programa no se trata de castigo. Se trata de presencia. No puedes reparar lo que te niegas a ver. Así que durante las próximas 6 semanas comenzaremos escuchando. La tarea de Carter fue simple y brutal. 3 días a la semana trabajaba en St. Mary's Shelter. Sirviendo comidas a familias que lo habían perdido todo. Sin cámaras. Sin equipo de relaciones públicas. No hay gira de redención. Al principio me pareció imposible. El delantal le picaba. Las bandejas pesaban. La gente no lo reconoció, y cuando lo hicieron, no les importaba que él fuera poderoso. Pero poco a poco, la humildad comenzó a hacer lo que el éxito nunca logró. Lo hizo humano nuevamente. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, vio a un niño dejar caer su bandeja de comida. El niño se quedó paralizado, esperando la ira. Carter se arrodilló, lo recogió y dijo en voz baja. Está bien. Solía decir cosas peores. El chico se rió. Algo en el pecho de Carter se abrió. No culpa, gracia. Noemí la visitaba ocasionalmente, no para alabar, ni para probar, sino simplemente observar. Una noche, lo encontró barriendo pisos después de que todos los demás se habían ido. Ella permaneció en silencio en la puerta, observando. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó suavemente. Carter levantó la vista, con sudor en la frente y los ojos cansados pero claros. Porque es la primera vez que me siento útil. Naomi asintió una vez, el más leve rastro de una sonrisa tocó sus labios. Entonces finalmente estás empezando a entender. Se acercó, su tono era tranquilo pero firme. La redención no borra lo que dijiste, Carter. Te enseña por qué lo dijiste. Tragó, con la voz entrecortada. No te odié. Solo, pensé que el poder significaba superioridad. No es así, dijo. Significa responsabilidad. Para la 5ª semana, la transformación de Carter había dejado de ser un proceso. Se había convertido en una práctica. Había comenzado a asesorar a hombres más jóvenes en el programa. Compartir su historia no como una advertencia, sino como evidencia viva de que la rendición de cuentas es posible. Durante una sesión, un participante le preguntó: ¿cuál es la parte más difícil de perderlo todo? Carter pensó durante mucho tiempo y luego respondió en voz baja: darme cuenta de que no lo perdí. Lo regalé, cada vez que elegí el orgullo sobre el respeto. Esa noche, caminó a casa bajo un cielo tranquilo. Ni conductor, ni séquito, solo un hombre que aprende a caminar como todos los demás. El programa terminó 6 semanas después. Naomi subió al podio durante la sesión de clausura. Un gran número de participantes llenaron los asientos. Carter estaba sentado atrás, con las manos cruzadas y sin foco de atención. Reparar, comenzó, no se trata de pedir perdón. Se trata de reconstruir lo que se rompió, en los demás y en uno mismo. No es una actuación pública. Es un trabajo privado, que se repite a diario. Hizo una pausa, examinando a la multitud. Su mirada se encontró con la de Carter por un breve momento. La verdadera redención, dijo, comienza en el silencio, no en el centro de atención. Carter bajó la cabeza. Por una vez, no sintió vergüenza. Sintió paz. Después de la sesión, cuando la gente empezó a salir, se acercó a Naomi lentamente. Extendió su mano, no con derecho, sino con gratitud. Gracias, dijo en voz baja. No por perdonarme, sino por no dejarme esconderme. Naomi le estrechó la mano con firmeza. Sigue aprendiendo, dijo. Porque la redención nunca termina. Se practica. Él asintió, con lágrimas justo detrás de sus ojos. Entonces seguiré practicando. Esa noche, cuando Naomi salió del centro.
Las luces de la ciudad brillaban contra el horizonte. El mismo horizonte donde una vez se mantuvo alta la arrogancia. Ahora suavizado por el brillo del reflejo. Y en algún lugar de esa vasta ciudad, Carter Drake barrió un último piso antes de cerrar para pasar la noche. Sus manos ásperas, su corazón finalmente ligero. Porque el poder se puede tomar. Se puede perder dinero. Pero la redención se gana en silencio. El cambio no ocurre primero en las salas de juntas. Comienza en susurros y luego viaja como la luz. Lo que comenzó como un simple acto de valentía en el salón de un hotel se había convertido ahora en un movimiento mundial. Al cabo de un año, el índice de dignidad ya no era una iniciativa de Stone Holdings, era un estándar mundial. Empresas desde Tokio hasta Toronto comenzaron a medir el éxito no solo por las ganancias trimestrales, sino por cómo se sentía la gente al ir al trabajo cada mañana. En una tranquila sala de conferencias de Londres, un director de recursos humanos presentó una presentación de diapositivas titulada Métricas de Sostenibilidad Humana. No se trataba de energía o desperdicio. Se trataba de respeto. Y en la parte superior de la primera diapositiva había un nombre que ahora todos reconocían. Noemí Bennett. La cláusula de autoridad para suspender el trabajo, alguna vez considerada radical, se había convertido en política en más de 60 corporaciones. Si alguien, desde el conserje hasta el ejecutivo, fue testigo de una violación de la dignidad, podrían detener una operación al instante. No se necesita permiso, no hay miedo a represalias. Al principio, los analistas predijeron caos. En cambio, sucedió algo extraordinario, la productividad aumentó. La gente trabajaba más duro para líderes que los trataban como iguales. La facturación cayó. Los días de enfermedad disminuyeron. La empatía se había vuelto eficiente. Naomi y su creciente equipo en Stone Holdings lideraron el movimiento como arquitectos de una nueva era. Crearon programas, redactaron estatutos y capacitaron a miles de gerentes. Cada semana, su bandeja de entrada se llena de historias de todo el mundo. Nuestro director ejecutivo se disculpó con un conserje delante de todo el personal. Una fila en una fábrica se detuvo para que un trabajador pudiera consolar a un colega. Usamos sus cláusulas de dignidad para despedir a un supervisor que acosaba silenciosamente. Cada mensaje le recordó por qué había comenzado. Todos ellos se hicieron eco de la misma creencia. El liderazgo ya no se trata de poder, se trata de presencia. Elliot le decía a menudo: no has creado una política, Naomi. Has iniciado una civilización de la conciencia. Pero los movimientos siempre se ponen a prueba. Y el cambio, por vasto que sea, siempre regresa a un único momento de elección. Sucedió durante una cumbre de socios en Singapur. Una reunión de cientos de empresas ahora comprometidas con el índice de dignidad. Naomi se sentó en el escenario junto a ejecutivos globales. Su tranquila compostura no cambió, sus palabras aún mesuradas, su tono gentil pero seguro. Pasó un joven interno con una bandeja con botellas de agua. Un socio, director ejecutivo de una empresa aliada, chasqueó los dedos con impaciencia. Derramando una botella y murmurando: mira por dónde vas, niña. El sonido heló el aire. La historia, al parecer, se atrevía a repetirse. Pero esta vez, Naomi no tuvo que ponerse de pie. Ella no tuvo que hablar. Al otro lado del pasillo, un gerente de nivel medio de Brasil, un hombre que Naomi había entrenado meses antes, se levantó de su asiento, con voz tranquila pero firme. Detén la sesión. El público guardó silencio. Se volvió hacia el director ejecutivo. Acabas de violar la autoridad para detener el trabajo. La seguridad se detuvo, insegura. Naomi simplemente asintió. La regla era clara: dignidad antes del parto. La transmisión se cortó brevemente mientras la sala contenía la respiración. Y en ese silencio, 1000 recuerdos de la primera humillación de Naomi parecieron hacer eco. Pero esta vez el final fue diferente. El director ejecutivo miró a su alrededor y se dio cuenta de que el mundo había cambiado mientras él no estaba mirando. Se puso de pie, temblando, y susurró: lo siento. No siguió ningún aplauso. Sin dramatismo. Solo comprensión. Del tipo que surge cuando una cultura finalmente aprende lo que cuesta el respeto y por qué vale la pena. Más tarde esa noche, Naomi se sentó junto a la ventana del hotel, mientras las luces de la ciudad brillaban bajo las nubes. Observó el horizonte y sonrió suavemente.
Estaba sucediendo, no en los titulares, sino en los corazones. Elliot llamó desde Nueva York. ¿Has oído? El preguntado. Lo hice, respondió ella. Alguien apretó el freno. ¿Y? Naomi miró el mundo resplandeciente que había ayudado a reconstruir. Significa que el movimiento ya no necesita que yo lo proteja, dijo en voz baja. Se está protegiendo a sí mismo. En algún lugar al otro lado del océano. En una sala de conferencias llena de ejecutivos nerviosos. Un cartel colgado en la pared, 5 palabras que habían remodelado una época. Dignidad sobre ofertas, siempre. Los candelabros del Four Seasons Beverly Hills volvieron a brillar. El mismo cristal, las mismas paredes, el mismo aire. Pero esta vez, la luz se sintió diferente. Ya no es cegador por el poder, sino cálido por el propósito. El salón de baile que alguna vez tembló bajo la arrogancia ahora renació como el escenario de la cumbre de dignidad operacional. Una reunión global de líderes, trabajadores y visionarios. Que había convertido un momento de crueldad en un movimiento de conciencia. Naomi Bennett atravesó las grandes puertas no como mesera, sino como orador principal y arquitecto del cambio. El personal de la entrada la saludó con un respeto que no necesitó palabras. El tipo de reverencia que proviene no del título, sino del legado. Elliot Stone estaba a su lado, bastón en mano y orgullo en los ojos. La edad había suavizado su paso pero no su fuerza. Se siente extraño estar de vuelta aquí, dijo en voz baja. Noemí sonrió. No, respondió ella. Se siente bien. El lugar no necesitaba cambiar. Lo hicimos. En el interior, la cumbre ya había comenzado. Cientos llenaron el salón. Ejecutivos, estudiantes, conserjes, camareros, directores ejecutivos, profesores. Cada mesa llevaba la misma etiqueta con el nombre, participante igualitario. En el escenario había 4 sillas. Naomi, Elliot, Rosa Álvarez, capataz de una fábrica de la Ciudad de México. Y Jamal Lee, un ex conserje de Atlanta que ahora dirige un equipo regional. No eran símbolos, eran historias. El moderador comenzó con pulido entusiasmo. Hoy celebramos lo lejos que hemos llegado. El índice de dignidad ha remodelado más del 80% de las operaciones globales. Este es un progreso en movimiento. Los aplausos se extendieron. Pero Naomi sabía que el verdadero trabajo no estaba en los números. Estaba en las personas que los habían vivido. Rosa habló primero. Su voz llevaba años de trabajo y risas. Solía pensar que el liderazgo consistía en dar órdenes, dijo. Ahora lo sé, se trata de dar oxígeno. La habitación quedó en silencio, escuchando. Jamal compartió a continuación, con los ojos brillando con silencioso orgullo. En mi antiguo trabajo, la gente solía hablar sobre mí. Ahora, cuando alguien se olvida de escuchar. El equipo les recuerda, oigan, cuenten hasta 4 y luego levántense. Una ola de calidez recorrió la audiencia. Ya no eran consignas. Eran hábitos que remodelaban el instinto humano. Luego vino el giro. Una joven del público se puso de pie para hablar. Una coordinadora de logística de Nairobi llegó en avión para compartir su historia. Ella comenzó nerviosamente, con la voz temblorosa. Me siento honrado de estar aquí. Pero, todavía veo lugares donde. El moderador intervino, sonriendo cortésmente pero firme. Gracias, tenemos poco tiempo. Sigamos adelante. El sonido del despido cortó el aire. Agudo, familiar. La misma arrogancia, ahora envuelta en profesionalismo. Y antes de que alguien pudiera exhalar, Noemí levantó la mano. Deja de trabajar. La habitación se congeló. Era la misma frase que una vez detuvo un imperio. Ahora, detuvo una cumbre. El moderador parpadeó, sorprendido. ¿Señorita Bennett? La voz de Naomi era tranquila y firme. Acabas de silenciar a alguien. Esa es una violación de la dignidad operativa. Paramos. Escuchamos. Todas las cámaras se volvieron hacia ella. No hay ira en su tono, solo principios. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Naomi hizo un gesto gentil. Por favor, termina tu pensamiento. La mujer asintió, reuniendo valor. Solo quería decir que en algunas fábricas. Las políticas existen, pero la empatía aún no ha llegado. A veces necesitamos que los líderes visiten la sala. No para inspeccionar, sino para comprender.
Los aplausos llenaron la sala. No atronador, sino cálido, colectivo, humano. Naomi se volvió hacia la multitud. Así es como se ve el cambio, dijo. No perfecto. No pulido. Recién practicado, una y otra vez. Hasta que el respeto se convierte en instinto. Cuando terminó la cumbre, Naomi caminó por el mismo pasillo donde una vez quedó registrado su silencio. Ahora, cada paso resonaba con dignidad en lugar de miedo. Los periodistas intentaron detenerla para hacer comentarios. Pero ella solo dijo una línea al pasar. El cambio real no vive en los discursos. Vive en los hábitos cotidianos. Afuera, el cielo era dorado. El mismo sol, la misma ciudad. Pero un mundo diferente. Y cuando ella salió a la luz, Elliot la alcanzó a su lado, sonriendo suavemente. Círculo completo, dijo. Noemí asintió. No, susurró ella. Solo el próximo comienzo. El salón de baile estaba vacío ahora. Las pancartas habían bajado, los aplausos se habían apagado. Y los candelabros de arriba susurraban suavemente en el silencio. Naomi se quedó atrás, ayudando al personal a doblar sillas y reunir tarjetas con sus nombres. Un simple ritual al que se negó a renunciar. Un recordatorio de que nadie está nunca por encima del servicio. Mientras alcanzaba una pila de sillas, una voz familiar rompió el silencio. Silencio. Sigue siendo el último en la habitación. Ella se volvió. Carter Drake estaba cerca de la puerta. Sin séquito, sin arrogancia, solo un hombre que carga con el peso de sus propias lecciones. No llevaba traje ni título. Solo humildad. Durante un largo rato no dijeron nada. El espacio entre ellos estaba lleno de todo lo que las palabras no podían reparar. Dolor, crecimiento, reconocimiento. Carter dio un cauteloso paso adelante. Escuché el discurso, dijo en voz baja. Convirtiste un error en un movimiento. Naomi lo miró con mirada firme y amable. No, dijo ella en voz baja. La gente lo hizo. Simplemente me negué a mirar hacia otro lado. Él asintió lentamente. Cambiaste el mundo. No, respondió ella de nuevo. El mundo cambió cuando finalmente escuchó. No hubo ningún apretón de manos, ni disculpa, ni absolución. Solo dos seres humanos parados en las ruinas y el renacimiento de lo que una vez los había destrozado a ambos. Entonces Naomi cogió otra silla, la dobló y sonrió levemente. Seguimos limpiando, Carter. Así es como construimos de nuevo. Él la vio irse. No como rival, no como salvador. Sino como prueba de que la redención es real cuando la humildad abre el camino. Más tarde esa noche, Noemí regresó a casa. Ellie estaba esperando, de pie en la sala de estar, con los aparatos ortopédicos puestos, temblando, pero erguido. Mirar. Él sonrió, sin aliento. 5 segundos. Naomi se rió, sus ojos brillaban. Ella contó con él, 1, 2, 3, 4, 5. Él cayó en sus brazos, riendo. Sobre su escritorio esperaba un cuaderno abierto. Cogió su bolígrafo y escribió. La dignidad es operativa y habitual. Hizo una pausa, miró por la ventana hacia las luces de la ciudad y susurró. Esperemos que el mundo siga practicando.